A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por volvernos a dar una oportunidad de presentarnos ante ustedes. En esta ocasión, mis hermanos, queremos dar una breve advertencia sobre esta declaración, y es en el cual vamos a estar tomando declaraciones que son de suma importancia, pero a la misma vez se puede malinterpretar por alguien en el cual no esté en el nivel espiritual en el cual debese de estar, por la razón de que la palabra de nuestro Dios aún nos dice que el manjar sólido, la palabra sólida, son para los que tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Y hoy en esta ocasión queremos hablar sobre algo, o declarar sobre algo que es sumamente importante, y está basado precisamente a lo que es el sexo. Para ello, primeramente queremos tomar el capítulo 2, versículo 13 del libro de los Hebreos, que nos dice así. Capítulo 2, versículo 14, nos dice de esta manera: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Advertimos que vamos a estar elaborando sobre lo que es el sexo. Aquí la palabra de Dios nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pero vamos a entrar en esta declaración sobre la expresión del inicio del versículo 14, que nos dice que los hijos participaron de carne y sangre. Entonces es importante que entendamos de qué carne se refiere a sangre, y entonces podemos nosotros entender más a fondo el propósito de la creación de nuestro Dios del sexo. ¿Por qué? Porque en el principio la palabra de Dios nos dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y después también formó a Eva de la costilla de Adán, y así nuestro Dios formó al hombre y a la mujer. El hombre, al principio la palabra de Dios nos dice que macho y hembra los crió Dios. Y aunque en el principio miramos en los primeros capítulos de Génesis de la creación móvil de nuestro Dios y de Adán y Eva, que ciertamente vivían en un estado de inocencia, o sea, no tenían ninguna atracción sexual, por la razón de que en ellos mismos no se reproducían. Pero ya cometiendo Adán la desobediencia y habiendo quebrantado el mandamiento de nuestro Dios, Dios los expulsó del paraíso, para que así a la misma vez también, en el propósito de nuestro Dios, empezase a tener función el plan de nuestro Dios en lo que tiene que ver la reproducción del género humano a través del sexo. Y podemos con certeza decir que el mismo Creador, o sea, nuestro Dios, es el autor del sexo. No podemos nosotros nunca poder llegar a creer y pensar que es originado simplemente de la casualidad, sino que Dios fue el que crió el sexo. Dios, en su plan de creación y redención, propuso crear a la humanidad. Determinó también multiplicar a los integrantes de esa, o sea, de la humanidad, usando como medio el sexo. Mas entre la inmensa humanidad que ha existido durante todos los siglos pasados y hasta hoy, fueron aquí de igual manera que todos los otros seres criados por Dios, el reino animal, productos y participantes del sexo. Porque ciertamente la inmensa humanidad que nos rodea está hoy, y más que nunca, integrada por seres humanos también que son creación de Dios. Seres quienes, siendo criados del Eterno, también los ama.
y saben sus misteriosos designios. ¿Qué va a hacer con esas incontables multitudes cuando el tiempo no será más? Cuando entraremos nosotros a la eternidad, cuando se termine la mudanza de las cosas movibles, cuando entremos al reino inmóvil, cuando nosotros seamos ya redimidos por nuestro Dios. Solamente Dios sabe qué es lo que va a hacer con toda la creación. Pero decimos que queremos estar elaborando sobre lo que es el sexo. La palabra de nuestro Dios nos dice también que honroso es ante todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Pero este factor, este acto criado por nuestro Dios para la reproducción del género humano, en lo cual aquí la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 14, que es honroso, es ante todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Está claro, entendemos, refiriéndose a que el hecho sin mancilla, la relación sexual sin malicia, es honrosa ante Dios. Pero este mismo acto, fuera de lo establecido por nuestro Dios, es abominable ante el Altísimo, grado que se cataloga como fornicación y adúlteros. A eso los juzgará Dios. Entonces, el mismo acto criado por nuestro Dios, en el orden establecido por Dios dentro del matrimonio, es honroso, pero el mismo acto, fuera de los estandartes de nuestro Dios, trae juicio y condenación a los que lo practican, al grado de llamarlos fornicarios y adúlteros. Adúltero es aquel que, teniendo ya su cónyuge, va y cohabita con alguien más, sea hombre o sea mujer, o el joven o hombre que nunca ha entrado en matrimonio, pero sin embargo es practicante del sexo fuera del matrimonio, es un fornicario, y a estos la palabra de Dios nos dice que Dios los va a juzgar. Pero como hijos de Dios, ¿quién puede quitarse los efectos pecaminosos del sexo? ¿Quién puede evadirlo? Todos, tanto los hijos de nuestro Dios, a los cuales leímos en el primer versículo, que fuimos participantes de carne y sangre, en los mismos hijos de Dios opera este sentimiento, este impulso, esta necesidad o elemento creado por Dios para la reproducción del género humano. Pero en el transcurso del tiempo hemos mirado, y en la misma historia de la palabra de Dios nos dice que el acto de la reproducción del género humano, el diablo se ha encargado de pervertirlo, al grado de que ha llevado a una humanidad no solamente a dejar de practicarlo para no la reproducción, sino aún mismo también para degenerarlo y depravarlo a una manera que es completamente absurda. Por eso seguimos declarando que nuestro Dios es quien hizo el sexo. Lo hizo ciertamente con el propósito principal de que su creación humana se reprodujera y se multiplicara. Así de que los principios y hasta hoy, en el sentido de perpetuarse, el sexo ha sido una milagrosa bendición para el hombre. Pero sin embargo, en su operación negativa, le ha sido una maldición. Y en su plan de creación y de redención, nuestro Dios no ignoraba que la humanidad pervertiría el sexo. Claro que absolutamente nadie puede negar el hecho de que el sexo se ha convertido durante toda la historia humana en el arma más efectiva en las manos de Satanás, o sea, el Dios de este siglo. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, para destruir vidas, familias, naciones y aún civilizaciones enteras. Y más que todo para probar de continuo la fidelidad y la integridad espiritual de los hijos de Dios, quienes aún viviendo acosados por la lumbre de los impulsos sexuales, trata aquí de controlarlos y de agradar a nuestro Dios. Seguimos enfatizando que los impulsos sexuales son innatos.
Y el Hijo de Dios, el creyente, no puede deshacerse de ellos mientras vive en esta carne. Con excepción aún de aquellos en los cuales la palabra de nuestro Dios llama como un inicuo, como fue el apóstol Pablo, que no tuvo los impulsos sexuales en él, estaban apagados. Pero son escasos el hombre o la mujer que vive bajo esa facultad, como lo vivió el apóstol Pablo. Pero entre todos los seres humanos, y entre ellos también los hijos de Dios, tenemos que aceptar que los impulsos sexuales son innatos y que no podemos quitárnoslo, no importa qué tanto ore, qué tanto lea la palabra de nuestro Dios, qué tanto ayune, va a seguir sintiendo esos impulsos sexuales que son innatos. Podemos amortiguarlos bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo, pero nunca podernos librar de no sentirlos. Inclusive los que fingen y disimulan, saben que lo dicho que hemos estado aquí declarando es verdad, pues no puede negar el hecho de que allá adentro, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, en su ser, se encuentra dentro del horno de su humanidad, el horno donde operan sus impulsos sexuales, y él sabe que no puede librarse de ellos. Vuelvo a decir esto, que el sexo fue creado por el mismo Dios, y el propósito de la creación del sexo es para la reproducción del género humano, pero a la misma vez, dentro del matrimonio, es honroso. Y aquí miramos que Dios permite, no solamente para la reproducción del género humano, pero aún también para que el hombre y la mujer no solamente físicamente se unan en uno, sino que también en el orden de Dios se sublimiza este acto, al grado que es honroso a nuestro Dios. Y miramos lo que al principio es un acto vergonzoso, donde es asunto de nadie, de solamente del esposo y la esposa, donde es aún deshonroso y vergonzoso que alguien más lo esté observando. Pero el fruto de ese acto vergonzoso, después, quieren que todos lo miren y lo aprecien cuando nace el fruto de aquella relación, o sea, su hijo. Y es una bendición maravillosa de nuestro Dios. Pero como ya hicimos énfasis, de que el diablo, el Dios de este siglo, se ha encargado de poner el sexo a una bajeza, y sabe exactamente bien que es algo innato, o sea, que no te lo puedes quitar. Las maldiciones, el robo y otros cuantos pecados de la carne los aprendemos de afuera, pero los impulsos sexuales están en cada uno, sea hombre o sea mujer. No puede dejar de estar en ellos porque son innatos. Pero ¿qué es lo que entonces tenemos que tener cuidado? Es de que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no caer en esta trampa sutil del Dios de este siglo, para caer ¿en qué? En nuestros impulsos sexuales y llegar a cometer adulterio o fornicación. ¿Por qué? Porque a estos juzgará Dios. Nadie puede negar este hecho, de que el sexo para este tiempo, cuando no está la guianza y la dirección de nuestro Dios, lleva al hombre a cometer bajezas aunque ni las mismas bestias del reino animal pueden cometerlo. Entre lo que es el adulterio y la fornicación bajo el consentimiento de ambos, en los cuales Dios juzgará. Pero a la misma vez están aquellos hombres y mujeres que están saturados de sus pasiones bajas y sexuales, en las cuales llevan a cometer actos deshonrosos, al grado de que la misma historia nos da razón que desde el principio hasta ahorita no ha sido
una nación o solamente una ciudad, sino aún naciones en las cuales han caído a la destrucción por sus bajezas, empezando con Sodoma y Gomorra, la ciudad de Corintios, aunque tal fornicación había entre ellos que el apóstol Pablo, que tal vez alguno tenga la mujer de su padre. ¿Por qué? Porque es un pecado innato. Pero decía entre el otro segmento grande que existe de el aspecto horrorífico del adulterio y la fornicación, que para este tiempo la palabra de nuestro Dios aún habla y advierte en la segunda de Corintios capítulo 6 versículo 18-20 en cuestión de ¿quién? De los fornicarios, de que es importante que se aparte de estar practicándolo. Porque digo esto, que trae un rostro horrorífico. ¿Por qué? Porque entre el adulterio y la fornicación se encuentra un segmento muy alto de mujeres, que las estadísticas marcan al día presente que hay 46 millones de mujeres que cometen aborto cada año. ¿Y todo esto por qué? Por la mayoría de cometer actos ilícitos, o sea, por el adulterio y la fornicación. La palabra de Dios nos dice que ya desde el vientre de la mamá, en el Salmo 139, versículo 16, hablando el rey David, habla concerniente a lo que es el embrión. Y ahí ya está formado ya sea hombre o sea mujer, una persona, un ser humano, que se está multiplicando al grado que el rey David nos dice que mi embrión vieron tus ojos y en ellos estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Entonces nadie puede negar el hecho de que el aborto es un crimen, es un asesinato. ¿Por qué? Porque ya ahí adentro, conforme a lo establecido por la palabra de nuestro Dios, ya es un ser viviente, un hombre o una mujer. Aún al grado también nos dice, hablando de Juan Bautista, de Elizabeth, que cuando llegó María a visitar a Elizabeth, dentro de su vientre saltaba Juan Bautista. ¿Por qué? Porque no era algo, sino ya era alguien ahí. Pero decía que el aspecto horrorífico de lo que lleva el sexo sin control. Y no solamente queda ahí, sino que están las bestias, los hombres que se corrompen como bestias brutas en sus pasiones sexuales, a los cuales para este tiempo queda registrada que hay 70,000 mujeres son violadas en México cada año. Y solamente, ¿por qué? Porque estas mujeres son víctimas por el aspecto, o más bien por las pasiones bajas de los impulsos sexuales que son innatos del hombre y de la mujer. Y a no tener control, optan ¿por qué? Por forzar a las mujeres y desahogar su instinto animal. Todo producto por el sexo fuera de control. Y no nomás queda ahí, sino lo triste y lo doloroso. Triste y doloroso, ¿por qué? Porque no solamente es eso, sino que están registrados que hay 2 millones de niños que son abusados sexualmente cada año. Todo esto, ¿por qué? Por los impulsos pecaminosos del sexo. Sin control, sin la guianza y la dirección de nuestro Dios. El diablo, nuestro enemigo, Satanás, conoce perfectamente bien tu naturaleza humana y sabe que no puedes liberarte de este factor llamado sexo. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Lo ha corrompido. Y vuelvo a repetirlo, hay 40 millones de mujeres que cometen aborto cada año. Y hay 70,000 mujeres que son abusadas o violadas sexualmente en México cada año. Y hay 2 millones de niños que son abusados sexualmente
cada año. ¿No es esto una locura, una demencia de aquello de lo cual Dios crió con el propósito de la reproducción del género humano? Porque Dios fue el que crió el sexo. Pero este mismo acto, vuelvo a repetir, el Dios de este siglo se ha encargado de hacer un arma, y esa arma usarla para destruir las civilizaciones, sin contar los miles y millones que para este tiempo quedan registrados, que son miles de millones, o sea, millones de millones, billones de dólares los que hacen, los que trafican con la pornografía. O sea, aquellos que comercializan sus en fotografías o en actos sexuales deshonrosos, en videos o en revistas. Y está el comercio, una civilización hambriada por satisfacer con sus sentidos los impulsos sexuales de su naturaleza pecaminosa. ¿No es esto una arma usada por el diablo? Y no es algo en el cual deberíamos nosotros como cristianos estar conscientes de ello. ¿Para qué? Para que entonces exclamemos como exclamó el apóstol Pablo cuando habla a los romanos, diciendo él de las inmundicias de su propia carne. Y refiriéndose, podemos decirlo en una manera, nosotros en este tiempo, aquellos que fuimos criados por nuestro Dios con esta facultad de la reproducción, no podríamos decir y no podríamos nosotros negar el hecho de que nuestros impulsos sexuales nos hacen vivir una vida miserable. Solamente el hipócrita, el falso, el mentiroso puede negar, o quiere negar, o fingir de que en él no existen tal pecado o tal impulso sexual. Por más que quiera alegarlo, nunca va a poder. No están llenas las congregaciones cristianas de jovencitas o madres solteras. No están llenos los púlpitos de ministros adúlteros, en los cuales yo mismo soy testigo, no de uno ni de dos, desde mis inicios de caminar como cristiano. ¿No fueron las primeras armas que usó el diablo para destruir mi integridad con Dios? Usando el testimonio de ministros y esposas de ministros y jóvenes fornicarios y adúlteros. ¿No están continuamente las noticias saturadas de hombres y mujeres en diferentes tipos de denominaciones religiosas atascados de adulterios y fornicaciones? ¿No nos damos cuenta de los predadores sexuales que continuamente salen en las noticias? ¿Qué acaso vamos a cerrar nuestros ojos e ignorar el peligro que existe en nuestra sociedad y en nuestro ambiente cristiano? ¿Cuántas son las esposas de los pastores que han deshonrado el ministerio de su esposo por el acto del adulterio? ¿Cuántas son las jovencitas que también han deshonrado a sus padres por caer en el pecado de la fornicación? Y vamos a seguir nosotros cerrando los ojos e ignorando de que esta es una herramienta usada por el diablo para trastornar a los santos del Altísimo. ¿Qué acaso vamos a cometer nosotros el pecado de el encubrimiento y negar de que los impulsos innatos del sexo nos hacen vivir una vida miserable? No porque uno los busque o los quiera, sino que es innato y están en cada uno de nosotros. Ahora, el que quiere agradar a Dios, el que busca a Dios, el que llora y clama continuamente delante de su Dios para que lo ayude a amortiguar sus impulsos sexuales. No solamente son hombres y mujeres, sino también pastores en los cuales continuamente pedimos delante de nuestro Dios que nos ayude para vencer los impulsos pecaminosos de la carne. ¿Quiénes son los hipócritas que fingen como que a ellos no les pasa nada?
como que ellos no tienen ningún tipo de impulso y que todo lo miran a la normalidad. Esto que se genera dentro del ambiente cristiano. ¿Y qué podemos añadir a ese segmento de ya no miles de millones de hombres y mujeres bajo los efectos pecaminosos de los impulsos sexuales en un sentido desviado? ¿No está atascada nuestra civilización de lesbianismo y de homosexualismo? Donde a conciencia quieren justificar sus impulsos o sus acciones por sus impulsos sexuales fuera de lo establecido por nuestro Dios. ¿Y acaso por la propaganda de todo tiene que ir al respeto y a las normalidades? Y como cristianos vamos a seguir la corriente. Lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios, no podemos nosotros evadirlo ni negarlo. Y si la palabra de nuestro Dios reprueba tanto el adulterio, la fornicación, los que se echan con varones, todo ello llevado a cabo por los impulsos pecaminosos e innatos de el sexo que habita en cada uno de los hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, la medicina es que reconozcamos lo que somos, que entendamos y confesemos delante de nuestro Dios nuestras flaquezas, no que confesemos delante de nuestro Dios nuestras acciones ya sucias del adulterio y la fornicación, sino que vengamos delante de nuestro Dios y confesemos nuestros impulsos, confesemos nuestras debilidades concerniente a lo que es el sexo. O vamos a vivir cubriéndonos y fingiéndonos y dándole nosotros la ventaja a Satanás, al diablo, al Dios de este siglo, que porque no se menciona en las congregaciones o en los púlpitos, no deja de existir. Y vuelvo a repetir, no están llenas las congregaciones de hombres y mujeres en las cuales han caído el adulterio y la fornicación. Y no lo digo solamente en cuestión de una idea, sino que soy testigo ya por más de estos 20, 25 años entre el ambiente cristiano, desde que comenzó mi caminar con el Señor, desde las bancas empecé a notar y darme cuenta de los ministros y pastores adúlteros, de los jóvenes fornicarios, y que para este tiempo no han menguado, sino que aún siguen aumentando. ¿Por qué? Porque no han reconocido que en su humanidad habitan el sexo, que es innato, y que de sí mismo no puede controlarlo, solamente bajo la guianza y la dirección de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros? Que aquel hombre o mujer, ministro, pastor, joven, que ha caído en ese pecado del adulterio y la fornicación, el arrepentimiento, la humillación, es la medicina para volver nosotros a restaurar nuestra relación con Dios. Y a los que Dios nos ha librado, nos ha guardado del adulterio y de la fornicación, todo lo que tenemos que decir es esto, como dijo el apóstol Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ese es el clamor que debe de haber en cada uno de los hijos de Dios. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? Pero también exclamar como un grito de victoria: mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes, y que esta declaración le haya sido como una inspiración para que no se duerma y no pierda el concepto de que usted está batallando con sus impulsos sexuales, y que la única medicina para ser liberado de ello es la humillación. Humillémonos y clamemos al Señor nuestro Dios para que nos libere. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber
estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.